Sí, Andrés Obeso, como decíamos hoy, Andrés ha sido colaborador nuestro en varias oportunidades, sobre todo con el doctor Gerardo Bruno, y bueno, es consultante en cirugía de tórax y un referente en lo que tiene que ver con cirugía de tórax oncológica en cáncer de pulmón en España. Andrés, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación, tanto a ti, Diego, como al doctor Gerardo Bruno. Es un placer compartir estas jornadas y sobre todo con panelistas de la categoría del doctor Seija, del doctor Wistuba y del doctor Rosell. Hace un año tuve la suerte de visitar el Hospital Maciel. El doctor Gerardo Bruno nos enseñó todas las instalaciones y puedo dar fe de la excelente labor que se está desarrollando en el tratamiento del cáncer de pulmón. O sea que mi más sincera enhorabuena. La charla que voy a dar hoy trata sobre el papel, el rol de la cirugía en el paciente con enfermedad oligometastásica. Lo primero, resaltar que no debemos olvidar que estamos hablando de pacientes con carcinomas broncogénicos no de célula pequeña en estadio avanzados, en estadio 4, con todas las implicaciones diagnósticas, terapéuticas que conllevan, con un pronóstico inicialmente desfavorable para el paciente. Sin embargo, es un tema de extremada importancia. De hecho, esta importancia ya se vio reflejada en la última clasificación TNM de cáncer de pulmón, donde la categoría M1B de la 7ª edición pues, ha sido desglosada, ha sido disgregada en dos categorías independientes. La M1B, que hace referencia a metástasis única extratorácica, y la M1C, que hace referencia a metástasis múltiples extratorácicas en uno o en varios órganos. De hecho, cuando analizamos cada uno de estos descriptores, vemos que el descriptor M1A no ha variado entre la 7ª y la 8ª edición, ya que el pronóstico de los diferentes descriptores resultó ser muy similar, como veis en la gráfica, y además no se observó ninguna diferencia cuando analizábamos uno o más descriptores M1A en referente al pronóstico del paciente. Sin embargo, lo que sí se vio una diferencia pronóstica evidente fue cuando se disgregaban los pacientes según el número de metástasis. Se vio que aquellos pacientes que tenían una metástasis única, un órgano único, tenían un pronóstico más favorable que aquellos pacientes que tenían metástasis múltiples en uno o en diferentes órganos. Y de hecho, esta subclasificación, pues, como leéis ahí, puede ser un paso inicial en la definición de la enfermedad oligometastásica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta clasificación TNM tiene unas ciertas limitaciones en cuanto a la valoración de la cirugía en el tratamiento del carcinoma broncogénico no de célula pequeña oligometastásico. La primera de ellas es que, si nos fijamos, estas recomendaciones salen de un estudio donde se recogieron 1.059 pacientes en un periodo comprendido entre 1999 y 2010. Fijaros, ya han pasado pues, prácticamente 10 años desde la recolección de los datos y el tratamiento del cáncer de pulmón ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Ya tenemos nuevas armas terapéuticas como la quimioterapia dirigida, la inmunoterapia. También ha habido cambios importantes en cuanto al tratamiento radioterápico, con la extremada importancia de la SBRT. Por supuesto, ha habido cambios muy importantes en el abordaje quirúrgico de los pacientes, con pues con cada vez más habitual uso de técnicas mínimamente invasivas y sobre todo y posiblemente lo más importante es el manejo multidisciplinar de estos pacientes, ¿no? Que es cada vez más frecuente y yo diría que obligatorio. Otra de las limitaciones es que esta clasificación TNM en el estadio 4 no incluye pacientes patológicos, es decir, no vemos el valor de la cirugía y su implicación en pronóstica que ello conlleva. Y por último, necesitamos más información, necesitamos más documentación de los pacientes en cuanto al número de metástasis, el número de órganos con lesiones metastásicas y luego también datos importantes como pueden ser el tamaño de cada una de las lesiones, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad oligometastásica, a mí habitualmente me gusta más llamarla estado oligometastásico más que enfermedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo lo definimos. Se trata de un cáncer de pulmón, estadio 4, con enfermedad metastásica limitada en número de lesiones y órganos afectos.
Esto es, que esta enfermedad oligometastásica podría tener una biología más indolente, menos agresiva que la diseminación metastásica generalizada. Es decir, es lo que conocemos como fenotipo metastásico limitado. Y este estado oligometastásico podría tener un posible beneficio de una terapia local agresiva, ¿no? Lo que conocemos, y ahora hablaremos de ello, como terapia local consolidativa. También tienen relativa importancia aquellos biomarcadores epigenéticos, que bueno, el doctor Wistuba nos puede hablar mucho mejor de ellos, que nos permiten en algunas ocasiones distinguir entre oligometástasis y enfermedad metastásica diseminada. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad metastásica limitada, el concepto, la definición no está clara, ¿no? Varía de unos autores a otros. Hay autores que consideran que lo consideran como una única metástasis, otros que lo consideran hasta 3, otros hasta 5. Bueno, es una definición muy variable, ¿no? De hecho, como veis ahí, en el último consenso europeo se definió enfermedad metastásica limitada como aquellos pacientes que tienen hasta un máximo de 5 metástasis y diseminadas en hasta 3 órganos diferentes. Sin embargo, esta definición sin duda necesita una estandarización y un consenso unánime de cara a futuros estudios y publicaciones un poco que homogeneicen la población que estamos estudiando. Dentro de la enfermedad oligometastásica podemos definir diferentes patrones de enfermedad que posiblemente todos conozcáis. El primero es el que conocemos como enfermedad sincrónica, no es más que un paciente en el cual en el momento inicial se diagnostica tanto de un tumor primario de pulmón como de una metástasis. El segundo patrón sería el metacrónico, en el cual una vez que tratamos el tumor primario de pulmón, después del tratamiento con el paso del tiempo aparece una metástasis. Luego, también importante el concepto de oligopersistencia. Estos no son más que pacientes a los cuales, después de darle un tratamiento, todavía permanece una serie de metástasis que son reacias al tratamiento. Y luego, pues, en un cuarto lugar, el concepto de oligoprogresión, que es aquellos pacientes en los cuales, a pesar de darle un tratamiento, pues continúa existiendo una progresión de la enfermedad. Luego veremos que el manejo de cada uno de estos patrones puede ser diferente. En cuanto a la distribución de la enfermedad, bueno, puede afectar a prácticamente todos los órganos, habitualmente en un 36% de los pacientes al cerebro, pero también otros pacientes como el pulmón contralateral, suprarrenal, huesos, hígado, diseminación linfática, entre otros. Y en cuanto a la incidencia de la enfermedad oligometastásica, varía dependiendo de la serie, pues desde hasta un 27 hasta un 55% de los pacientes. Sin embargo, es fundamental intentar detectar una serie de factores predictores de la enfermedad. Posiblemente esto sea la parte más importante de la presentación. Si revisamos la literatura, podemos encontrar como predictores de peor supervivencia global aquellos pacientes que presentan una enfermedad sincrónica versus el patrón metacrónico que hemos visto. Aquellos pacientes que tienen afectación ganglionar, es decir, sobre todo N2, N3, también tienen peor pronóstico de supervivencia global. Y luego también cualquier histología diferente al adenocarcinoma se comporta de manera más agresiva. En cuanto a los predictores de peor supervivencia libre de progresión, pues tenemos que aquellos pacientes con manejo no quirúrgico tienen peor supervivencia, pacientes con presencia de metástasis pulmonares, metástasis cerebrales, pacientes con más de una oligometástasis o aquellos pacientes que tienen afectación de múltiples órganos, pues como hemos dicho, tienen peor supervivencia libre de progresión. Otros factores de mal pronóstico serían un mal performance status del paciente, un intervalo corto desde el diagnóstico oncológico inicial hasta el desarrollo de metástasis, pacientes añosos de edad avanzada, pacientes que presentan ausencia de mutaciones moleculares, como hemos visto anteriormente, expresión de microRNA específicos, incluso, bueno, datos metabólicos como el volumen metabólico tumoral y la glucólisis tumoral elevada en el PET, ¿no? Esto es un artículo publicado por Palma en el 2015, donde habla de los 4 ASES muy importantes en la enfermedad oligometastásica. Es decir, factores de buen pronóstico serían aquellos pacientes jóvenes, menores de 65 o 70 años, con, como hemos dicho, un buen performance status, con un Karnofsky por encima de 70, aquellos pacientes con presentación metacrónica y con un intervalo libre de enfermedad amplio y con poca carga tumoral, es decir, pacientes con metástasis única y que afectan a un único órgano.
Ah, en cuanto al manejo terapéutico, es cierto que cada vez tenemos más armas y armas más eficaces en el tratamiento de la enfermedad oligometastásica, desde tratamientos sistémicos, que es algo ampliamente considerado y aceptado en la enfermedad, como la quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, un papel fundamental también de la cirugía, de la radioterapia y otras terapias ablativas, como puede ser la ablación por radiofrecuencia, la crioablación o la ablación por microondas. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad oligometastásica, es fundamental hablar de este concepto, ¿no? Del concepto de terapia local consolidativa. ¿Qué es esto? Pues esto es básicamente el uso de radioterapia y o cirugía para el tratamiento, para el control local del tumor primario y de las metástasis. Básicamente utilizamos la SBRT, que bueno, como sabéis todos, no son más que altas dosis de radiación, biológicamente efectiva, de forma selectiva y precisa, con una toxicidad reducida. Y luego la segunda parte sería la cirugía como tratamiento, ¿verdad? Habitualmente de forma mínimamente invasiva, nos permite una resección tumoral completa. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Pues bueno, eso básicamente se debe discutir en comités de tumores multidisciplinares. Evidentemente la cirugía tiene unos beneficios, la SBRT tiene otros beneficios. Habitualmente se emplea la cirugía, pues, por ejemplo, en metástasis que necesitan ser biopsiadas, ya sea para un diagnóstico y test molecular, ya sea en aquellos pacientes que las metástasis causan síntomas por efecto masa, o en aquellos pacientes que no toleran la radioterapia por dosis excesivamente altas, ¿no? La SBRT básicamente se utiliza en aquellos pacientes que no son candidatos a la cirugía, pues básicamente por elevada morbilidad. Cuando hablamos de terapia local consolidativa, pues lo primero que tenemos que hacer es estudiar bien este estudio publicado por la MD Anderson, en el cual es un ensayo clínico que se incluyeron inicialmente 74 pacientes que recibieron una primera línea de terapia sistémica. De esos 74 pacientes, bueno, que previamente habían sido estratificados según la afectación ganglionar, según la presencia de mutaciones EGFR, según la presencia de metástasis cerebrales o no, y el número de metástasis y también la respuesta a la primera línea. Entonces, de esos 74 pacientes se seleccionaron 49 pacientes confirmados histológicamente como estadio 4, que no habían tenido una progresión después de la primera línea de tratamiento y que tenían 3 o menos metástasis. Esos 44 pacientes se distribuyeron en dos brazos, a los cuales en un grupo se continuó con el tratamiento estándar o simplemente con observación, y en el otro grupo se trató con terapia local consolidativa, con cirugía o con radioterapia. En cuanto a los resultados, fueron muy claros. Se vio una mejora de supervivencia libre de progresión y mejora en la supervivencia global en aquellos grupos, en aquel grupo que había recibido una terapia local agresiva, con cirugía y o radioterapia. También se vio una mejora en la supervivencia tras la progresión de la enfermedad, todos con significación estadística. Sin embargo, bueno, tenemos que estar atentos porque en el momento actual hay muchos ensayos clínicos en curso, en fase de reclutamiento, donde se está analizando precisamente el papel que pueda tener esta terapia local consolidativa en los pacientes con enfermedad oligometastásica. Asimismo, también se están analizando el papel de terapias dirigidas, de la inmunoterapia. Por lo tanto, debemos estar atentos a los resultados de estos estudios en el futuro para ver si cambia o no nuestra práctica clínica habitual. En cuanto a los esquemas terapéuticos, recomiendo la lectura de este artículo de Stephens, donde un poco recomienda un manejo terapéutico específico para cada tipo de patrón. Así, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con enfermedad oligometastásica sincrónica, lo primero que tenemos que ver es el número de metástasis. En aquellos pacientes que tienen una única metástasis y no tienen afectación ganglionar, debemos ir directamente a una terapia local consolidativa. En cambio, en aquellos pacientes que tienen una o más metástasis en el PET y que, teniendo o no afectación ganglionar, son pacientes que se debe manejar en primer lugar con una terapia sistémica y posteriormente con una terapia local consolidativa. Más o menos el mismo esquema es lo que ocurre en el tratamiento metacrónico de la enfermedad. Como hemos dicho, en pacientes con metástasis únicas se debe tratar directamente con una terapia local consolidativa, con
con cirugía o con radioterapia, y en aquellos pacientes que tienen más de una metástasis en el PET, pues lo mismo. Primero, tratamiento sistémico de la enfermedad, si son pacientes candidatos, y después, en un segundo lugar, terapia local conservativa. Ya pacientes más complejos son los pacientes que presentan oligopersistencias de la enfermedad. Son pacientes en los cuales inicialmente se debe empezar con una terapia sistémica y los cuales, si hay una respuesta, pues en aquellos pacientes con pocas metástasis, también influye el tamaño tumoral en pacientes que tienen metástasis de menos de 5 centímetros, buen performance status y que se han recuperado correctamente del tratamiento quimioterápico, pues esos pacientes podrían ser subsidiarios de una terapia local consolidativa. Bueno, simplemente unas pinceladas sobre el tratamiento organoespecífico. En aquellos pacientes que presentan metástasis cerebrales, bueno, sabemos que el cerebro es un sitio de metástasis a distancia en un 25-30% de los nuevos diagnósticos, que aquellos pacientes con tumores primarios y oligometástasis cerebral única que recibieron tratamiento local agresivo, pulmonar y cerebral, tuvieron una supervivencia de 5 años de entre un 1 y un 35%. Muy importante el estadiaje mediastínico en estos casos, ya que la supervivencia varía en pacientes que tienen afectación ganglionar y pacientes que no lo tienen. Se pueden dar de forma sincrónica o metacrónica. No se han visto en las publicaciones diferencias de supervivencia entre unas y otras. Y habitualmente la secuencia que habitualmente manejamos en la clínica es que primero se trata la metástasis cerebral y en un segundo lugar el tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón. En cuanto a las metástasis adrenales, decir que bueno, las glándulas suprarrenales también representan un lugar frecuente de metástasis, menos frecuente que las metástasis cerebrales, que la diseminación puede ser o bien por vía hematógena o recientemente se ha descubierto una vía de diseminación linfática, por lo cual pacientes con afectación N1 o N2 tienden a desarrollar más frecuentemente metástasis adrenales, que la confirmación histológica es fundamental, ya que muchas veces, hasta fijaros, hasta un 4 o 5% se detectan incidentalomas adrenales, de los cuales muchas veces, la mayor veces son benignos, que estas metástasis se pueden presentar de forma isilateral, contralateral o bilateral, y la supervivencia sí que varía, siendo peor en aquellos pacientes que tienen metástasis contralaterales o bilaterales, que se puede dar igualmente de forma sincrónica o metacrónica, y que habitualmente, al contrario de las metástasis cerebrales, habitualmente tratamos primero el cáncer de pulmón y en un segundo lugar, en un segundo tiempo, la metástasis adrenal, ya sea por cirugía más quimioterapia adyuvante. Y por último, las metástasis pulmonares, muy frecuentemente en nuestra clínica habitual. Lo primero es que muchas veces el diagnóstico diferencial no es fácil, es decir, no es fácil diferenciar lo que es una oligometástasis de un segundo tumor primario. Igualmente, es fundamental el estadiaje mediastínico preparatorio. Se debe excluir la presencia de metástasis torácicas mediante la utilización del TAC, de PET, de resonancia o TAC cerebral. Y la secuencia es nosotros habitualmente hacemos primero el tratamiento de la metástasis pulmonar contralateral, intentamos hacer una resección sublobar si es posible y en segundo tiempo el tratamiento quirúrgico del tumor primario con una resección pulmonar anatómica. Y ya un poco para concluir, los mensajes que debemos llevarnos a casa hoy respecto a este tema. En primer lugar, decir que la enfermedad oligometastásica en pacientes con carcinoma broncogénico no de célula pequeña se considera posiblemente una entidad biológicamente más indolente y con mejor pronóstico que la enfermedad metastásica diseminada. Sin embargo, queda por definir y consensuar el concepto de enfermedad metastásica limitada que caracteriza el estado oligometastásico y que existen una serie de posibles factores pronósticos que afectan directamente a la supervivencia global y a la supervivencia libre de progresión, que son claves en el manejo terapéutico. Luego, también es fundamental saber que existen diferentes armas terapéuticas en el tratamiento de la enfermedad oligometastásica y que la terapia local consolidativa, como hemos dicho, con cirugía y radioterapia, parece aumentar la supervivencia en estos enfermos. Cualquier decisión sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes se debe adoptar de forma multidisciplinar. Y por último, que son necesarios más ensayos clínicos randomizados que determinen qué pacientes podrían beneficiarse de una terapia local consolidativa y qué esquemas terapéuticos son más efectivos en cada caso.
Bueno, pues eso. Todo eso es todo. Muchas gracias. Este es nuestro equipo de cirugía torácica y, por supuesto, en cuanto la pandemia nos lo permita, estáis más que invitados a conocer nuestro hospital y a trabajar juntos y compartir experiencias clínicas. Muchas gracias. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias por la conferencia. Realmente muy completa.